noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. La figura de Leni Riefenstahl es una de las más importantes de entre las que emergen en los comienzos del cine europeo. Enormemente creativa y con innegables rasgos geniales, Riefenstahl se ha visto siempre envuelta en polémica por su asociación con el nacionalsocialismo y con Adolf Hitler. Se trata, sin embargo, de una mujer que supo situarse entre las más reconocidas personalidades de aquella época convulsa de nuestro continente. Una de las características más llamativas del movimiento nazi fue su poderosa estética, hasta el punto de que se ha dicho de él que representa la estetización de la política. A esa estetización contribuyó de modo muy destacado la berlinesa Leni Riefenstahl, cineasta, fotógrafa y actriz. Riefenstahl, una de las mujeres más notables de la Europa de su tiempo, comenzó su carrera actuando entre 1925 y 1929, años en los que obtuvo un señalado éxito por su trabajo como actriz en La montaña sagrada y en El gran salto. Pero su mayor reconocimiento profesional vendría por la dirección de películas, que comenzó en 1932, con La luz azul, en la que ella misma actuaba. Una impactante película que tendría una influencia directa en que los nazis le encargasen, una vez llegado Hitler al poder, la elaboración de películas de corte propagandístico. Leni Riefenstahl mantuvo una cierta amistad con Adolf Hitler, quien la admiraba y que le encargó la realización de una trilogía sobre el ascenso del nazismo. La victoria de la fe se llamaba la primera, el triunfo de la voluntad la segunda y el día de la libertad la tercera y última. Al año siguiente filmó otra de sus obras maestras, Olimpia, la película sobre los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Berlín en 1936 y que, además de su inmenso valor cinematográfico, es de un indiscutible valor histórico por cuanto son los primeros Juegos Olímpicos grabados de la historia. Además de Adolf Hitler, Leni Riefenstahl fue amiga de altos dignatarios nazis, entre los que se contaba Albert Speer, el notable arquitecto que terminó siendo ministro de Armamento, y de Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler para el partido. Leni se casó con un oficial del ejército en 1938, matrimonio que duró 11 años hasta que en 1949 su marido iniciara un romance con Henriette von Schirach, la exesposa del jefe de las juventudes hitlerianas, por entonces en prisión. Junto a Speer contribuyó a la estética nazi con las llamadas catedrales de luz, poderosos haces lumínicos que se proyectaban al cielo nocturno en las concentraciones del partido y con modernas innovaciones cinematográficas de su creación que resaltaban los aspectos más impresionantes del nazismo, como su carácter popular, su disciplina, su dinamismo juvenil o su culto al líder. Tras la guerra, Leni Riefenstahl pasó por un proceso de desnazificación que incluyó su internamiento en un manicomio. Desde entonces pasó a subrayar el carácter puramente profesional de su trabajo durante los años de poder nacionalsocialista en Alemania. Desde los años 50 se dedicó a la fotografía con un estilo que marcaría a muchos profesionales en las siguientes décadas. Realizó un reportaje sobre los Nuba, un pueblo sudanés, y más tarde exploró el submarinismo, que aprendió con 72 años. Con 90 años seguía saltando en paracaídas y había cumplido los 100 cuando presentó su último trabajo, Impresiones bajo el agua. Murió en 2003, 101 años después de venir a este mundo. Don Nico Roa, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Fernando. Bueno, estamos aquí para hablar de Leni Riefenstahl, un personaje que ha sido controvertido durante muchos años, después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, como es lógico, y que tuvo una relación con Adolf Hitler de admiración mutua. Hitler le admiraba a ella por su trabajo profesional y también ella admiraba a Hitler. Ella, en sus memorias, recuerda cómo lo que sintió la primera vez que fue un mitin en el que actuaba Hitler y dijo algo así como que la tierra se abrió bajo mis pies al oír a aquel hombre, ¿no? El Palacio de los Deportes de Berlín, el año 32. Lo primero que me gustaría decir es que, según el realizador y gran director danés Lars von Trier, él dijo que las mejores imágenes del siglo XX las había dado el nacionalsocialismo. Y se refería en concreto a las imágenes que grabó Leni Riefenstahl en dos famosas películas de las que a continuación hablaremos. Para mí, Leni Riefenstahl es un personaje extraordinario, una mujer de una capacidad y de unas posibilidades estéticas fuera de lo común. Solamente por ello debería ser un referente del movimiento femenino. No del feminismo, que es otra cosa, sino del movimiento de la mujer, del movimiento femenino.
En efecto, pues respondiendo a tu pregunta, la relación entre Hitler y Leni Riefenstahl se estableció inmediatamente. Ella fue al Palacio de los Deportes a ver un discurso de Hitler, quedó cautivada por la catarsis que se producía dentro de y las sinergias que se producían dentro de este recinto, y le escribió a Hitler que le gustaría conocerle personalmente. Hitler le dijo a su vez que él ya admiraba a ella cuando vio en la montaña sagrada el baile tipo Isadora Duncan que ella hace al final de la película en la playa. A partir de ese momento se estableció una relación de amistad que fue simbiótica. Él sacó lo máximo que pudo de ella, y era mucho, y ella pudo hacer cosas que no hubiera hecho en otras circunstancias, pero no hay que criminalizarla a ella por hacerlo, porque si no se lo hubieran encargado a ella, se lo hubieran encargado a otro. Simplemente el resultado hubiera sido diferente y probablemente peor. Pero si ella hubiera estado, por ejemplo, en la Unión Soviética y se lo hubiera encargado a Stalin, lo que hizo para las obras maestras de cine que hizo para el partido, hubiera hecho las mismas joyas que hizo para la Alemania nacionalsocialista. Bueno, ya lo dijo, ella dijo, si el Partido Comunista Alemán me hubiera encargado un reportaje como lo hizo el partido nazi, lo hubiera hecho exactamente igual como profesional, ¿no? Bueno, tuvo, al margen de Adolf Hitler, luego tuvo muy buena relación también, ya la tenía desde el principio prácticamente, con Rudolf Hess y también con Albert Speer, ¿no? Con Albert Speer se llevó particularmente bien y colaboró también en esa, digamos, elaboración de la estética nazi tan peculiar y tan reconocida, ¿no? Bueno, vamos a ver, cuando se graba El triunfo de la voluntad, que para mí es la película más emblemática de ella, porque Olimpia es en los primeros Juegos Olímpicos que se graban, pero en el fondo pues no deja de ser una competición deportiva, pero en El triunfo de la voluntad sí hay que se muestra el partido, o sea, el movimiento nacional socialista en toda su verdadero vigor. Pero ella no hace la puesta en escena la hace Speer. Sí. Entonces ella se limita a grabar lo mejor que puede lo que Speer ha diseñado. Es que Speer era otro genio. Realmente Speer era un arquitecto que luego acabó dirigiendo un ministerio que no le tenía nada que ver con lo suyo y que fue especialmente eficiente. Armamento también en ese, y que gracias a llevar ese armamento la guerra se prolongó un año más. Vaya, dicho sea de paso. Pero entonces entre Speer y ella estaban hablando entre dos genios, cada uno en lo suyo. Entonces ella se limitaba a grabar lo mejor que podía lo que Speer había diseñado, pero claro, lo hacía muy bien. Entonces innovó planos, le hicieron negativos especiales para ella, adquirió unas lentes únicas, pudo disponer, porque tenía el consentimiento de Hitler, para poner y grabar desde los mástiles, los 4 mástiles donde estaban las principales banderas, puso travelings circulares alrededor de Hitler, es decir, creó unos planos que eran absolutamente modernos, y no en vano estas dos películas, pero sobre todo El triunfo de la voluntad, es considerada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Sí, y desde luego el mejor documental político jamás grabado. Es reconocido universalmente. En cambio se llevaba muy mal con Goebbels, que era el ministro de la propaganda, y no hubo nunca sintonía entre los dos. Se apuntaba también a que pudo haber algún roce de tipo personal, sobre todo dadas las aficiones de Goebbels al sexo opuesto, ¿no? A ver, Goebbels yo creo que era un poco faldero, le gustaban las mujeres, tenía una mujer muy bella, pero a él le gustaban las demás. De todas maneras, Leni Riefenstahl al final, en los últimos años, hizo estas declaraciones de que se llevaban mal con Goebbels, pero en los diarios de Goebbels no consta eso. En los diarios de Goebbels consta que se llevaban normal. Lo que pasa es que es muy posible que Leni Riefenstahl intentara descargarse al final, culpabilizando en un personaje pues que no es simpático porque era cojo, era más pequeño, era más contrahecho, que es Goebbels. Goebbels era un tío muy inteligente y sin el apoyo de Goebbels probablemente ya no hubiera rodado Olimpia. Pero claro, para lavar un poco la imagen, pues es pertinente al final echar un poco la culpa en alguien que ya no está para decir, pero los diarios de Goebbels están ahí. Tuvo que lavar su imagen, entre otras cosas porque fue sometida, como tantos alemanes, a un proceso de desnazificación, y ella incluso terminó en un manicomio, cosa que les pasó a algunos otros que, en fin, se negaban a plegarse a esa exigencia, digamos, de los vencedores, como el caso del célebre escritor y poeta Ezra Pound, ¿verdad?, que terminó también encerrado en una jaula en un manicomio. Vale, a Leni Riefenstahl los franceses la metieron en un manicomio, y además 7 meses con tratamiento de electroshock. Digamos que a ella le ofrecían la posibilidad de firmar un memorándum en el que se retractaba
de lo que había hecho y consideraba que el nacionalsocialismo había sido criminal y entonces quedaría exonerada. Y probablemente hubiera trabajado, como trabajaron otros muchos realizadores alemanes que firmaron que el nacionalsocialismo había sido una ideología criminal, etc., ¿no? Ella nunca hizo eso porque dijo, yo hice solamente lo que estaba en mi mano hacer de cara a un documental y una película sobre los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, no tengo nada de qué arrepentirme. No la dejaron, nunca fue rehabilitada, no la dejaron volver a trabajar, la embargaron todos los bienes, la embargaron sus películas, la sometieron a 50 juicios, de los cuales salió airosa en todo, pero nunca más pudo trabajar y eso fue una injusticia. Sin embargo, al final de su vida, la industria alemana y yo creo que mundial le ha rehabilitado. Incluso en los Estados Unidos, hay que decirlo, pero... Se portaron muy mal en los Estados Unidos con ella. Cuando fue además en los años 30, sí, no le dejaron trabajar. Disney y Kim Vidor. Sí, la rechazaron por su asociación con Alemania, con el nazismo, etcétera, ¿no? Bueno, ella, sin embargo, sí se retractó, al menos de labios hacia afuera, diciendo que al conocer lo que había sido verdaderamente el nazismo, en cuanto a los horrores del nazismo y tal, que aquello verdaderamente le había horrorizado a ella. Es decir, que después de su paso por el manicomio y después de aquel tratamiento, sí parece que ella, de algún modo, se disculpó por la colaboración con el régimen, ¿no? En el fondo, ella trabaja hasta el año 36 para el nacionalsocialismo. En el año 36 nadie podía saber ni imaginar lo que iba a venir luego. En el año 1936 Hitler está adquiriendo por medios pacíficos y por medios diplomáticos cosas que a Alemania le han quitado desde la Primera Guerra Mundial. Es muy normal que ella como alemana se sintiera orgullosa de un señor que había salido anteriormente en unas elecciones. Hasta ahí todo correcto. Luego ella fue al frente en el año 39 y presenció in situ una masacre. Entonces ella volvió indignada del frente y se lo dijo a Hitler y renunció a seguir siendo corresponsal de guerra. A partir de ahí la guerra fue decepcionándola y es lógico que al final ella pensara, si yo llego a saber que el triunfo de la voluntad me iba a traer estas consecuencias, no lo hubiera hecho. Ella también lo dijo, porque claro, es que no me ha traído más que problemas. Es una obra de arte, me lo reconocen todos, pero a mí eso no me da de comer. Claro. Tuvo, después de la guerra, también unas acusaciones bastante peregrinas, porque ella se marcha a Sudán, graba a los Nuba y es acusada de exaltar la estética fascista, aunque bueno, los Nuba son un pueblo, como digo, sudanés, negro, africano, porque parece que se rinde esa estética de los cuerpos masculinos bellos, etcétera, que tiene relación o que tendría que ver con la exaltación fascista de la estética y de la masculinidad, ¿no? Sí, esto se lo dijo sobre todo una señora llamada Susan Sontag, sí, y tal, pues que ella pues a lo mejor no era capaz de hacer ni la mitad de cosas que hacía Leni Riefenstahl, y entonces la manera de significarse era poner a parir a una mujer que era un genio. Esta mujer se reconstruyó y se reinventó a sí misma, quiero decir, Leni Riefenstahl, se fue al África más profunda, encontró una tribu cuando nadie había viajado allí, sacó sus ritos, conoció su lengua, hizo unos documentales, unos libros de fotografía que son absolutamente impresionantes. Sí, señor. Empatizó con ellos, aprendió su lengua, lo cual demuestra que no había ningún racismo subyacente en ellos y que simplemente el sacar el ideal de belleza del hombre pertenece a la cultura occidental. Yo creo que es intrínsecamente un valor humano, ¿no? Igual Susan Sontag quería decir que lo feo era progresista y lo bello era fascista, ¿no? El cubismo, no sé si era el sentido. Cubismo es muy bonito y el sacar una foto si de un Hércules negro, pues es fascista y tal. Pero esto es peregrino, esto es simplemente el que tú, o sea, el quiero y no puedo. Luego, además, ya ha pasado los 70, 72 años, se dedicó a hacer fotografías de corales, submarinos, en fin, esta mujer verdaderamente no paraba, era asombrosa, y a través de la fotografía, igual que con los Nuba, ha habido fotógrafos reputadísimos que han reconocido la influencia de la fotografía de Leni Riefenstahl, no ya de los documentales o de las películas, sino de la fotografía. Mira, vamos a ver, para todo, al final, realizadores como Jean Cocteau le dijeron que esta señora era un genio. O sea, esta es el antecedente de la Nouvelle Vague francesa. Una señora que lo hacía todo. Era guionista, era actriz, era directora, era montadora, etc. Y al final incluso fotógrafo. O sea, las fotografías de ella y los planos submarinos son superiores a los que hizo Cousteau en su célebre serie. Esta mujer era buzo, o buza, no sé cómo se diría con el lenguaje inclusivo. Buzo, yo creo que se dice buzo. En fin, con 80 años.
En fin, yo creo que una mujer que lo completó todo y una vida que sería de reivindicar. Si yo fuera mujer, la reivindicaría. Que murió con 101 años, el año 2003, y que con 90 años todavía saltaba en paracaídas. Don Nico Roa, muchísimas gracias y muy buenas noches por iluminarnos este personaje que algunos han querido oscurecer. Muchísimas gracias a vosotros, Fernando. Y a todos ustedes igualmente, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.